Buenas tardes para todos y cada uno de los hermanos y amigos que a esta hora se vayan a conectar a través de la plataforma de Facebook y la plataforma en YouTube. Me complace mucho, amigos, poder seguir dilucidando y compartiendo con todos ustedes algo del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar un breve lapso de tiempo que se vayan conectando. Hoy el tema, amigos, me ha parecido muy conveniente seguir hablando de este tema sobre los cultos y sobre las reuniones en los templos hechos por manos de los hombres. Se los había dicho, amigos, que me iba a estar un tiempo largo sin subir videos en vivo y en directo, porque tengo mucho material que ya tengo grabado hace mucho rato y lo estoy subiendo, pero a veces uno no hace la voluntad de uno, sino que Dios nos va moviendo, Dios nos va dirigiendo, amigos. ¿Ves? Dios nos va dirigiendo. ¿Ves? Dios nos va dirigiendo, nos va moviendo, hermanos y amigos. Dios nos va moviendo, amigos y hermanos, para poder analizar todos los aspectos que tenemos que analizar, amigos. ¿Ves? Entonces, amigos y hermanos, es muy importante también dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Para mí es muy importante, hermanos, y muy interesante, aunque no me dedico a esto, por supuesto que yo no me dedico a hacer videos de YouTube, no vivo de hacer videos en YouTube ni en Facebook, ni tampoco vivo de predicar o de hablar la palabra del Señor, la teología que todos tenemos acceso a buscar, a investigar, a indagar. Pero ya sabes, hermanos y amigos, que venimos de sectas religiosas, venimos de organizaciones donde muchos estuvimos sumidos en una esclavitud. Entonces es muy importante que nosotros saquemos a la luz pública todo ese engaño que ha venido surgiendo alrededor nuestro. Porque ahorita hay muchas personas, por ahí sale mucho charlatán, sale mucho religioso, amigos, creando canales, creando iglesias, creando organizaciones religiosas, porque es que a la gente le gusta mucho idolatrar al ídolo del dinero, el dinero fácil. Hay muchas personas, amigos y hermanos, que les gusta mucho ese diezmo, ese ídolo. Y vamos a profundizar más adelante sobre el diezmo, si en verdad, aunque ya tengo bastante material aquí en el canal, no obstante, hay mucho más de que podemos hablar. Amigos y hermanos, hay mucha teología, mucha doctrina por compartir, hay mucho material. Yo pienso que no me alcanzarían los años que me restan por vivir, no terminarían ni en esta vida. Rafael Gómez, bendiciones, hermano y amigo, abrazos. Te voy dando la bienvenida al canal. Aquí veo que Rafael se conectó por Facebook, también estamos conectados, estamos transmitiendo también en mi canal en YouTube. Estamos en vivo y en directo a través de Facebook y a través de YouTube.
Hoy, amigos y hermanos, para continuar con el orden que veníamos el día de ayer, estos días me ha dado por hablar sobre esto, sobre los templos. Yo he hablado, hermanos, he hecho muchos videos de que no debemos de reunirnos en templos. Pues tampoco es pecado uno ir a reunirse en un templo, por supuesto que no es pecado. Lo que sí es que nos convertimos en esclavos. Y también en la esclavitud que imponen los hombres también podemos hallar la salvación, pero perdemos tiempo. Perdemos mucho tiempo. Cuando debiéramos de estar haciendo otras cosas, estamos metidos en un templo. Y ya sabes que tú en un templo no ganas dinero. En un templo tú no estás ganando dinero. En un templo te están sacando el dinero. Porque este es el fin de las organizaciones religiosas, amigos. Sacar dinero. Y sale mucha persona creando canales pidiendo dinero. Aún los mismos hermanos de la luz del mundo piden dinero. O sea, estas personas les gusta también lo que hacen los pastores. Pedir dinero y pedir dinero. Eso es lo que les interesa, hermanos. Bueno, entonces el título que le he dado al tema del día de hoy lo he denominado "Hay que ir a la casa de oración", o también, como pudiéramos decir, hay que ir a la casa de Dios, a la casa de oración, que es el arca de Dios. Si recuerdan, amigos y hermanos, cuando nos decían vámonos a la casa de Dios, y en las inscripciones de los templos de donde salimos nosotros, los templos de la luz del mundo, y también en otros templos evangélicos, en la puerta dice: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Dicen los ministros de la luz del mundo y de otras organizaciones allá en las inscripciones: esta es la casa de Dios y puerta del cielo. También dicen: esta es el arca de Dios, que la casa es el arca de Dios. Muchos pastores, ministros en mi tiempo allá en los púlpitos predicaban de esa manera: este es el arca de Dios, la casa de Dios. Bueno, yo les quiero preguntar a los ministros de la luz del mundo y a otros ministros de otras congregaciones, yo les quiero preguntar, hermanos y amigos, les quiero pedir el favor que me muestren un texto de la Biblia donde diga el Señor que el templo es la casa de Dios o que es el arca de Dios. Y toman como ejemplo, ya sabemos, voy a leer un pequeñito versículo de Génesis capítulo 7 versículo 1. Ellos toman como ejemplo Génesis 7:1, malversando los textos de la Biblia. En Génesis 7:1 dice: dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, como Noé y su familia se salvaron en el arca, como Noé y su familia se pudieron salvar porque entraron en el arca, y claro, eso según lo histórico, aunque todo esto tiene otras versiones, se tejen muchas versiones sobre el diluvio, se tejen otras versiones sobre el arca de Noé, pero vámonos a lo escrito, a lo tradicional, a lo que hemos aprendido en estos templos babilónicos, en estas organizaciones babilónicas. Vamos a hablar según la Biblia. ¿Ves? Vamos a hablar según la Biblia, hermanos y amigos. Entonces, los líderes evangélicos de hoy en día mandan a sus fieles, a sus ovejas, a sus esclavos, a sus borregos, a construir templos, porque según ellos, esos templos son la casa de Dios. Esos templos son la casa de Dios. Esos templos ellos lo tipifican como el arca de Dios.
Y los hermanos que no vayan a los templos se van a condenar, se van a ir para el infierno. Hermanos, en este tiempo estamos viviendo, en este tiempo, en esta era, en este siglo estamos viviendo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que en los posteriores tiempos muchos tendrían comezón de oír palabra de Dios, que muchos tendrían comezón de oír palabra de Dios, y por causa de ese comezón, de ese deseo de escuchar palabra de Dios, Elizabeth Cárdenas, bendiciones hermana, bienvenida. Por causa de ese comezón de escuchar palabra de Dios, se iban a amontonar muchos maestros conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos y amigos? ¿Sabes qué es lo que estamos viendo hoy en día? Todo esto de templos, todo esto que estamos viendo hoy en día, hermanos y amigos, de la construcción de templos, no es nada más que el oportunismo. Es el oportunismo de muchos religiosos que se aprenden 2 o 3 versículos o capítulos de la Biblia y ya se creen maestros y van a hacer sus propias organizaciones religiosas, sus propias Babilonias. ¿Ves? Sus propias Babilonias, porque eso es muy conveniente. Eso es muy conveniente para ellos. ¿Ves, hermano? Eso es muy conveniente para ellos, porque les gusta vivir, ponerse en la corbatica, mire. Les gusta andar así como ando yo. Mire, hermano, les gusta andar así como ando yo. Yo ando siempre bien vestido. Yo ando siempre bien vestido, toda la vida. Para que no digan ahorita estos que están calumniándome, que es que yo me la paso estafando a las personas. No tienen pruebas de eso. Dejemos que hablen todo lo que quieran ellos. Dejemos que hablen todo lo que ellos quieran. Pero claro, es muy bueno andar así en corbata, con camisas blancas, con camisas de finas, de manga larga. Eso es muy bueno, a mí me gusta. A mí me gusta vestir muy bien. Pero, mire hermanos, lo logro es con trabajando desde muy pequeño, desde muy chico, he trabajado para darme gusto. Saludos hermano Luis Contreras, es un gusto, es un honor tenerlo por acá. A mí me gusta vivir muy bien vestido, hermanos, pero me gusta vivir de mi trabajo, porque es que no es malo. No es malo que el siervo de Dios, no es malo que los siervos de Dios, que los hijos de Dios andemos bien vestidos, bien alimentados. Y es que un verdadero cristiano tiene que andar bien. Lo que es malo es que un pastor, un ministro, uno de esos profetas falsos de hoy en día, se hagan rico con la fe de los hermanos. Ellos viven ricos, millonarios, multimillonarios, con ropa muy fina, viven en las mejores casas, tienen sus mansiones, tienen sus casas pastorales muy bien organizadas, pero eso no les ha costado a ellos, les ha costado a los hermanos que son pobres. Y un buen ministro, amigos y hermanos, un buen ministro no es aquel que está buscando su propio beneficio. Un buen siervo de Dios que quiera predicar la palabra. De hecho, todos estamos obligados a predicar la palabra de Dios. Todos estamos obligados. Es nuestro deber predicar la palabra de Dios, ganar almas para el reino de Dios, evangelizar, predicar, anunciar. Todos, pastores y no pastores, todos tenemos el encargo, no por ningún apóstol ni por hombre alguno, todos tenemos el encargo de Dios de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero cada uno debemos de trabajar para el sustento propio, para el sustento propio.
Nadie puede vivir de la fe. Dios no autoriza a nadie a vivir de la fe. Lo siento mucho por los hermanos que me estén escuchando. Y aquí no estoy yo para ganarme enemigos. Yo estoy aquí para hacer amigos con la verdad. Yo no quiero ganar amigos diciendo mentiras, hablando mentiras. Yo quiero ganar amigos diciendo la verdad. Y si por decir la verdad me voy a ganar enemigos, pues hermanos, prefiero ganar enemigos por decir la verdad que hacerme amigo del mundo por engañar. No, la palabra de Dios no autoriza que nadie se lucre con el evangelio. Que la feligresía tiene que levantar los hijos del pastor, eso es mentira. Que la feligresía tiene que darle la universidad a los hijos del pastor, eso es mentira. Que la feligresía tiene que dar los diezmos y las ofrendas para que el pastor viva bien, eso es mentira. Son textos mal interpretados. Todo eso que nos han dicho en muchas congregaciones son textos mal interpretados. Se han aprovechado de la inocencia de los hermanos. Se han aprovechado de la ignorancia, de lo neófito que son muchos hermanos. La palabra del Señor dice que el obrero es digno de su alimento. Y voy a dar un tema profundo respecto a eso. El obrero es digno de su alimento, hermanos, pero no es para que viva a costillas de la iglesia. Si yo voy a llevar un mensaje en una casa, cuando el Señor dice que es digno del alimento, es porque todo lo que pongan por delante de nosotros comed. Y si nos dieren una cosa mortífera, hermanos, no nos hará daño. Entonces, es lo que nos pongan por delante en ese instante de trabajo, de labor evangelística que estemos haciendo. Si en un hogar nos ofrecen un vaso de agua, hermanos, hay que aceptarlo. Y esa persona que nos da un vaso de agua, si lo está haciendo con amor, con humildad, con sencillez de corazón, porque no tiene nada más, y allí hay un siervo de Dios, una mujer o un hombre predicando la palabra, dice la Escritura: de cierto os digo que no perderá su recompensa. Recompensa de justo tendrá, recompensa de profeta tendrá, recompensa de evangelístico tendrá. Pero no es que el pastor o el ministro se va a ir todos los días a que le den el desayuno, a que le den el almuerzo, a que le den la cena, a que le compren el vestido, no, eso está muy mal interpretado. Hay versiones de la Biblia que están mal tergiversadas. Porque recuerden, hermanos, que la Biblia es un libro que recopiló Roma. Y hay muchos libros inspirados por Dios que no están en el canon. Hay muchos libros que son inspirados por Dios. Hay evangelios de la Biblia, según los estudiosos, los antropólogos, los teólogos. Hay documentos que son extrabíblicos y que fueron inspirados por Dios, de profetas y apóstoles que hablaron siendo inspirados por Dios, y no los encontramos en la Biblia. Entonces, así como no hay algunos escritos que faltan en la Biblia, pues también hay cosas que están mal interpretadas, mal traducidas, que están escritas a la conveniencia de los hombres. Porque a mí la Biblia no me va a salvar. A mí este libro no me salva. Puede que le falte una parte, puede que le sobre una parte. A mí la Biblia no me salva. Yo aquí me amparo para mirar algo de historia, compararlo con otras escrituras, y lo que el Espíritu Santo me muestre que es verdad, pues yo con mi razonamiento humano y con mi razonamiento espiritual, yo puedo percibir, intuir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, fíjense, hermanos, hay ministros, predicadores de la actualidad que con Génesis 7:1 evangelizan, más que evangelizar, domestican a las almas, las domestican, las habitúan para que ellos vayan a los templos que son construidos por manos humanas. Por manos humanas. Y vuelvo a decir, como lo he dicho en reiteradas veces,
Claro, hay muchos hermanos que se van a salvar dentro de esas Babilonias. Pero cuando un cristiano tiene un amplio conocimiento, cuando es realmente libre y dirigido por el Espíritu Santo, se da cuenta de que no es necesario ni hacer templos. Hay pastores, hay ministros, hay siervos de Dios que están predicando la verdad por el mundo entero. De hecho, hay muchos que se han ido de las congregaciones y siguen predicando el evangelio. Y los líderes de esas Babilonias los califican como locos. Ahí está el verdadero siervo de Dios hablando la verdad. Pero como no tiene una organización religiosa, como no tiene una secta, como no se sujeta a ningún concilio religioso, entonces no es siervo de Dios, según ellos. Pero resulta que ese hermano que está huyendo es el verdadero siervo de Dios. Así como lo hizo Elías y lo hizo Eliseos, que el mismo pueblo lo iba a matar. Sí, y allá estaba Eliseo o Elías, no recuerdo, en unas cuevas, huyendo. Ahí estaba el verdadero siervo de Dios. Y el rey de Israel, no le gustaba lo que el profeta hablaba. No le gustaba lo que los profetas hablaban, porque el profeta le hablaba al rey, le hablaba al pueblo que andaba en desobediencia, que andaban haciendo el pecado. Entonces, hermanos y amigos, salgámonos de esa esclavitud. Salgámonos de esa esclavitud. Porque realmente, hermanos, la hechura, la construcción de templos, no es que los hermanos se vayan a condenar, no. Pero toda la vida en las iglesias evangélicas cristianas, entre comillas, toda la vida nos la hemos pasado diezmando, ofrendando, construyendo templos, construyendo casas de oraciones, comprando terrenos, y el pueblo cada día más pobre, más raquítico. No hay prosperidad en el pueblo, hermanos, no hay prosperidad en el pueblo. Y los hermanos mueren en esa esclavitud. No pudieron sacar sus hijos adelante. No le pudieron dar educación a sus hijos. No pudieron terminar la primaria. No pudieron terminar el bachillerato. No pudieron empezar una universidad. No pudieron hacer una carrera universitaria. Por eso el pueblo cristiano cada día se ve más flaco, más esclavo, más pobre. Muchos van a perecer en el pecado. Y muchos de esos hermanos que están en esas organizaciones, pues hermanos, realmente se van a salvar, van a obtener la vida eterna por gracia. Y esas personas que nos tomaron como prisioneros, como esclavos de estas Babilonias, esas personas, hermanos y amigos, van un día a recibir el castigo, van a recibir los azotes. Quiero seguir leyendo Mateo 6 me parece. Quiero, hermanos, que sigamos leyendo Mateo 6. Vamos a leerlos desde el versículo 5, un texto muy mencionado por todos nosotros, amigos y hermanos, porque este Mateo 6, que estábamos hablando en el video anterior, hay mucho por dilucidar y por extraer. Yo cada versículo de la Biblia le puedo sacar mucho provecho. Hay pastores y ministros que merodean el texto nomás así de pasada y no le dan una buena interpretación. Los hermanos salen sentados en esas bancas todas malucas de madera. Los hermanos salen magullados de allá, aporreados, con hambre. Salen los hermanos de esos templos con esas bancas todas duras, de plástico, de madera. Y salen aporreados 2 horas, escuchando solamente alimento y pan adulterado, comiendo algarrobas. Y salen los hermanos muy hambrientos. Fíjense bien, hermanos y amigos, que los verdaderos cristianos en la época antigua, y eso se debe hacer ahora también. Eso deberíamos de hacer. Eso deberíamos de hacer, hermanos y amigos. Que los hermanos coman. Esas son las cenas del Señor, la cena del Señor. No Santa Cena como nos enseñaron a nosotros. La cena del Señor la hacían todos los días.
Enséñeme en la escritura bíblica, hermano, enséñeme si la cena la hacían cada año o cada 2 años, ¿no? Todos los días los hermanos se reunían en las casas para compartir el pan y las oraciones. Un buen líder propende por el bienestar tanto espiritual como material de los hermanos. Pero ¿qué va? Ellos solamente se preocupan por su bienestar. Por eso cuando el Señor venga, les va a demandar razón. Ese hermano que sufrió en esas congregaciones no se va a condenar. Si su corazón es limpio, no se condena. Así el líder lo está engañando. Porque no se pierde el engañado, sino el engañador. Porque cada quien va a morir por su pecado. Si yo soy un líder de una religión, de una organización, si yo me postulo para tener una congregación, y de hecho yo lo puedo hacer y tengo la autoridad, y de eso también vamos a hablar de la autoridad. Voy a preparar un tema para hablar de la autoridad que tiene cada cristiano. Porque es que en la luz del mundo y en otras organizaciones, la autoridad únicamente la tiene el pastor, la tiene el apóstol, la tiene el líder. Eso es una mentira, es un engaño. Pero yo como líder me preocuparía por el bienestar social, el bienestar económico de la iglesia. No, pero es que la iglesia no es centro de... La iglesia, dicen ellos la iglesia. Ellos creen que la iglesia es el templo de 4 paredes. A ver, María Graciano, bendiciones, hermana, compártanos un pensamiento, ayúdenme también. Quizás es que yo estoy loco, estoy desvariando, estoy hablando una cantidad de torpezas, de sandeces. Yo estoy buscando un beneficio personal. No, hermanos y amigos, yo no estoy buscando ningún beneficio personal, sino que, hermanos, cuando yo descubro el engaño de los líderes de la organización religiosa a la luz del mundo, yo sentí un llamamiento, sentí una responsabilidad de dar a conocer ese engaño a través de la verdad. A través de la verdad. En la luz del mundo dicen, la iglesia no es centro de beneficencia. Es mentira, hermanos. La iglesia de Cristo debe, los hermanos antiguos, los hermanos ancianos, toda la congregación, la grey, sobre todo los líderes, deben de propender por el bienestar social del pueblo. No solamente de los de la iglesia, sino también por el bienestar social del pueblo en general. Y así, si así lo hicieran, como lo hicieron los apóstoles en la primitiva iglesia cristiana, de seguro las congregaciones crecerían más. El número de los discípulos cada día se añadirían más al conocimiento de la verdad. Pero como no hay justicia, no hay equidad, ni justicia social, pues la gente dice, ¿yo para qué voy a esa organización? Si el pastor vive mejor que las ovejas. Claro, el pastor vive mucho mejor. Un pastor casi nunca aguanta hambre, nunca pasa necesidad. Y la congregación sí pasa necesidades. Y si un hermano de una congregación se acerca con su pastor a pedirle una ayuda, el pastor lo manda a orar. Tenga fe, hermanos, haga ayuno, haga oraciones para que Dios lo bendiga. En cambio, cuando el pastor tiene necesidad, él no se pone a pedirle a Dios. Él le pide a la congregación. Y tratan mal a los hermanos y ofenden a los hermanos. Esos hermanos miserables, tacaños, empiezan a maltratar a la iglesia. Ellos no se ponen a pedirle a Dios. Ellos le piden a la iglesia. ¿Sí ves la mentira? ¿Detectas el engaño, hermano y amigo? Entonces, hermanos, yo digo una cosa, y no me estoy equivocando, pero yo pienso que en vez de estar edificando templos, comprando terrenos, que nunca les van a sacar beneficio, porque su fin es otro, yo pienso que los líderes religiosos deberían de hacer realmente, sin estarse robando el dinero,
No meter 10 para sacar 30, porque a veces meten 10 para sacar 30. Compren realmente terrenos entre toda la iglesia y háganle, construyanle casas a los hermanos pobres, a las almas pobres. Una iglesia verdaderamente con buenos estatutos, con buenos cimientos, con doctrina verdadera de Cristo, es una iglesia que se convierte en un ente social, en un ente organizacional para propender por los derechos humanos. Un buen líder no está buscando enriquecerse con la fe de los hermanos. Un buen líder está para ayudar a las almas. Así crecería más el evangelio. Así habría más justicia, no habría tanta injusticia social, hermanos y amigos. Construcción de templos, donde a veces piden mucho más de lo que valió la construcción. El otro dinero se va para otros bolsillos. Así ocurre. Es verdad y no me estoy equivocando, amigos y hermanos. Entonces fíjense bien, hermano, voy a seguir mencionando Mateo 6:5 en adelante. Dice de esta manera: cuando ores, no seas como los hipócritas. Que no vamos a hablar de la oración de rodillas o de pie, como los temas que he venido subiendo estos días. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. El Señor no está recriminando la oración en pie, no, eso no es lo que quiere decir el Señor. En pie, en las sinagogas. El Señor le está diciendo a los discípulos: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. No, el Señor no está recriminando la oración de pie. De ninguna manera, no tergiversen el texto. Esto ya lo he explicado, creo que en otros estudios. ¿Sí? En las sinagogas. ¿Cuáles eran las sinagogas? Las sinagogas que construyeron los judíos sin el permiso de Dios y sin el permiso de Cristo, porque Dios, según la ley, ordenó edificar un templo. Cuando el templo es destruido, entonces los judíos, los sacerdotes, no podían pedir diezmos porque no había alfolí. Y los diezmos iban al alfolí donde estaba el templo. En el templo había un granero grande donde depositaban los granos y los frutos de la tierra. Entonces dijeron los judíos, los sacerdotes: no, pues ahora sin templo nos vamos a quedar sin comer, no nos vamos a poder enriquecer. Entonces, de cuenta de ellos, que eso es lo que hace hoy en día los líderes religiosos, de cuenta de ellos construyeron sinagogas. Ya no había un solo templo, ya habían varias sinagogas. Ahí es donde Jesús y Pablo habla de las sinagogas de los judíos. Pero esas sinagogas nunca las mandó a construir Dios. Nunca las mandó a construir Dios. Si alguien me prueba que esas sinagogas, eso porque eran templos, eran pequeñas, medianas y grandes Babilonias que construyeron los judíos. Pero si algún ministro de la luz del mundo u otro religioso me puede probar que las sinagogas, esos templos, los mandó a construir Dios, yo me hago a un lado, me quito el sombrero y termino con esto más bien. Y no sigo insistiendo, porque si estoy equivocado yo, con todos estos videos que he subido, entonces yo estoy perdiendo el tiempo. Realmente yo no he estudiado, yo no he recibido ninguna revelación, estoy hablando peste, estoy hablando sandeces. Pruébame que esa sinagoga las mandó. Entonces el Señor dice: no sea como ellos, no sean como los que eran del mismo pueblo de Israel. Pero el Señor le dice a los discípulos, a los que lo estaban siguiendo a él: no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Al Señor no le gusta el escándalo, al Señor no le gusta que nosotros pongamos una voz allá y pongamos trompeta y tomemos un cuerno para que nos escuchen, así como lo hacen en los templos de la actualidad, con los parlantes a todo volumen. Eso no quiere el Señor, hermanos. Por eso el Señor
ni ha mandado a construir templos, ni aprueba la construcción de templos. Aquí en la Biblia está. Y si alguien me puede desmentir esto, lo estoy esperando todavía. Lo estoy esperando todavía, amigos. Y no me salgan con cuentos, hermanos, que quieren seguir engañando al pueblo a punta de ofrendas. Construyamos templos para que el Señor te bendiga. No he visto hermanos que sean bendecidos por construir templos. No he visto hermanos pobres que hayan sido bendecidos por construir templos. Claro, hay uno que otro hermano que es próspero, pero no es por construir templos, porque tiene un mejor trabajo, un mejor estatus, un mejor nivel social, tienen un mejor trabajo. Porque si los templos, si por la edificación de templos hubiese prosperidad, entonces todos los pobres de la iglesia estarían ricos. Estaríamos riquísimos por construir templos, hermanos. Dios no aprueba, porque a Dios no le gusta esos ruegos. A Dios no le gusta esas súplicas allá en los templos, en las sinagogas. El Señor te dice, no me gusta que vayan a orar a sinagogas, orar en pie en las sinagogas, y en todos los templos de hoy en día son sinagogas igualitas. ¿Quién construyó? ¿Sabe qué decían los pastores de la Luz del Mundo? Que las sinagogas eran los templos católicos. Que las sinagogas eran los templos católicos. Pero hermano, ¿acaso en ese tiempo existían los católicos? No existían los católicos. Las sinagogas estaban ya hace mucho rato, antes de que apareciera la iglesia católica. Ya estaban los templos. ¿Y sabes quién hacía las sinagogas? Los mismos judíos. Los mismos judíos estaban haciendo las sinagogas. ¿Para qué? Para lucrarse. Se ponían vestiduras blancas, vestiduras largas, ocupaban los primeros asientos de las sinagogas que Dios no les había mandado a construir, ni el Señor Jesucristo había mandado a construir. Estos textos los tocan para poner temas de la oración de rodillas, pero eso no es lo que está queriendo decir el Señor. Para ser visto del hombre, es decir, ya tienen su recompensa. El Señor Jesús dijo, creo que es en Mateo 18 en adelante, dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, claro, donde haya también uno que se congregue en el nombre de Jesús, dice, ahí estaré yo. El Señor no dice en los templos donde hayan 2 o 3, no. El Señor dijo, donde hayan 2 o 3. Aquí en este recinto, allá en mi habitación, allá en mi casa, en mi sala, en mi comedor, yo puedo alabar a Dios sin algarabías, sin escándalos para que el vecino no me escuche. Yo no necesito entrar en fanatismo. Eso se llama fanatismo religioso. Claro, hay muchos hermanitos y hermanitas de la Luz del Mundo y de otras organizaciones que oran duro, porque el pastor les enseña a orar duro. Porque hay pastores de la Luz del Mundo que se atreven a regañar la iglesia. ¿Sabe por qué? Hermanos, es que la oración hagámosla fuerte para que se escuche. O sea que el Señor es sordo, ¿o qué? Así nos enseñaban. Hagamos una oración que se escuche a todo pulmón, hermana. No se te escucha la oración. ¿Sabes qué me gustaba de Juan Mancilla? ¿Sabes, hermanos y amigos, qué me gustaba del hermano Juan Mancilla Martínez? Pastor de la Luz del Mundo aquí en Colombia, que estuvo aquí en Colombia. Me gustaba que ese señor, que ese hombre, cuando oraba no se sentía. Yo lo observaba cada vez que salía del templo y observaba a Juan Mancilla, que no era escandaloso para orar. Él no era escandaloso, no se escuchaba. ¿Y quién dice que Dios no le escuchaba la oración a él? Ana, cuando oraba allá en el templo, ni siquiera movía los labios, tanto que el profeta o el sacerdote Elí le decía, esta mujer ya digiere tu vino, porque no se te escucha nada. A Dios, primeramente que todo, no necesitamos construir templos, no necesitamos ir a templos.
La hechura de los templos empobrece al pueblo. La hechura, escuchen amigos y hermanos, la hechura, la construcción, la compra de lotes empobrece al pueblo y enriquece al pastor. Le da holgura, le da comodidad al pastor, porque los templos son para recepcionar a los hermanos y pedir ofrendas. Es lo único que se ven en los templos. El saqueo, eso es un saqueo constante que el hermano está desangrando, está desollando sus bolsillos. Dígame mentiroso, dígame todo lo que quiera, pero compruébeme lo contrario. Compruébeme lo contrario, hermanos y amigos, a ver si no tengo la razón. Y catalogan los templos de hoy en día como el arca de Dios, que es la casa de oración, que es el arca de Dios, que allí es donde Dios nos escucha, que allí es donde Dios tiene los ojos puestos, que allí es donde el Espíritu Santo se manifiesta. No, es mentiras. Ustedes están bajo la ley. Ustedes están bajo la ley. Y todo aquel que esté bajo la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque tienen doctrina del Antiguo Testamento y ustedes todavía no alcanzan a medir la magnitud y la anchura de la doctrina del Antiguo Testamento. Están todavía en pañales, están en oscuridad, no les ha amanecido, están bajo maldición, porque todos los que permanecen en las obras de la ley, ninguno que permanezca en las obras de la ley será justificado y está bajo maldición. Por eso el pueblo cristiano, casi el pueblo cristiano no prospera, porque empobrece el pueblo, enriquece a su líder. ¿Acaso Dios solamente mira a los líderes? ¿Acaso el evangelio vino a la tierra por causa de los líderes? ¿Por causa de los apóstoles? ¿Por qué los apóstoles son ricos, millonarios? O sea, los apóstoles de hoy en día. Los apóstoles de hoy en día son ricos, millonarios, son magnates del evangelio. No me refiero a los verdaderos apóstoles, porque los verdaderos apóstoles eran pobres, amigos y hermanos, eran pobres, no tenían morada fija, pero los de hoy en día son ricos y el pueblo sí es pobre, hermanos y amigos. Qué tristeza y qué dolor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, allá en el aposento alto. El Señor nunca se reunió en el templo para orar, para adorar, para celebrar la Pascua, no. Una vez entró allá al templo cuando tenía 12 años a leer el libro de la ley, únicamente a decir que esto ya se había cumplido, pero nunca entró. Escogió un lugar de un hombre que llevaba unos cántaros y mandó a sus discípulos a decirle a ese hombre que si ya tenía el lugar preparado donde él iba a estar con sus discípulos. Entonces, mas tú cuando ores, mira lo que te dice, hermano. El Señor no te está mandando, no te está dando una orden de que vayas al templo, al arca de Dios, a la casa de oración, a la casa de Dios, no. Porque el arca de Dios es Cristo Jesús. No, que entremos a la casa de oración, que ahí es donde nos vamos a salvar. Que así como Noé entró a su familia y se salvó, entonces los que vengan al templo sean... No, hermanos. Entra al arca de Dios. ¿Sí sabes quién es el arca de Dios? El arca de Dios es Cristo. El arca de Dios es Cristo. Y todos los que entren a esa arca, todos los que tengan a Cristo en el corazón, seremos salvos, creyendo en Cristo Jesús. Donde hayan 1, 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí hay libertad, allí está el Espíritu Santo, allí está el Señor. Hay muchos que se acostumbran y les gusta las aglomeraciones, ir a esos templos aglomerados de personas, porque no van a buscar a Dios, van a buscar sus propias conveniencias, van a saludar al hermano, van a saludar a la hermana, y no es malo, pero hay unos que van buscando hacer mercadería con el evangelio. No solamente los pastores, hay cristianos de muchas denominaciones y también de la luz del mundo que van al templo a buscar otras cosas y no se edifican
en la verdad. Hay muchos hermanos que como ya están habituados, ya están domesticados, ya están adiestrados, pues van a los templos y son de buen corazón los hermanos y hallan gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que mira es el corazón. Hay hermanos que son buenos, pero viven en una ignorancia. ¿Por qué viven en una ignorancia, hermanos? Porque eso tiene tiene una respuesta, tiene un contexto. Pero Dios nos ayude. Mas tú cuando ores, entra en tu casa, hermanos. No es aquí, es en tu casa, en un rincón. Allí en un rincón yo puedo orar. Ahí en el baño yo puedo orar. Ahí en la sala de mi casa puedo orar. Yo me he arrodillado a un borde de mi cama, de mi recámara, y ahí he escuchado. Y de hecho le he pedido señales a Dios y ahí me las ha dado el Señor. Ahí, en un borde de mi cama, de mi recámara, de mi alcoba, ahí he recibido la bendición de Dios. Ahí he sido escuchado por Dios. Y hace muchos años no me volví a reunir en templos porque conocí la verdad, porque descubrí el engaño, porque todo es mercadería. Hoy en día muchas personas que salen por esos canales están expidiendo dinero. En vez de ayudar, están quitándole al pobre. Por eso me gusta el apóstol Pablo. Él trabajaba para ayudar aún a los necesitados. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú no necesitas externar todo lo que quieres decirle a Dios. Es Dios, es tu comunión íntima. Nuestra comunión íntima es con el Señor. Y Él nos escucha y Él nos responde. Nadie se va a salvar por dar dinero, hermanos. El que crea que por construir templos, el que crea que por dar ofrendas o diezmos para los mercaderes del Evangelio se va a salvar, está tomando por inmunda la sangre del pacto. Porque no fue suficiente el sacrificio de Cristo. Porque los pastores y líderes dicen, hermana y hermano, si no ofrendas para la construcción del templo, ahí en los sobres está ahí marcado proconstrucción. Proconstrucción, pago de terreno, pago de impuestos. El hermano o la hermana que crea que se va a salvar por dar ofrendas o diezmos está tomando por inmunda la sangre de Cristo. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos y amigos. Hermanos, pero entonces ¿cómo vamos a aprender la palabra de Dios? Hermano, estamos viviendo en otros tiempos. Está el internet, está esta recopilación de libros. Tú puedes, allá en tu casa, tomar la Biblia. La puedes entender mejor que el pastor, porque el pastor lo que hace es torcer la Biblia para su propio beneficio, hermanos. Toma la Biblia, pídele dirección al Espíritu Santo, hermanos. Yo lo que estoy enseñando, no me lo ha enseñado el hombre alguno. Yo lo he recibido del Señor. Leo la Biblia y veo lo bueno y saco lo bueno y aparto lo malo. Entonces no se dejen engañar. No se dejen engañar. Aquí yo estoy dando palabra casi a diario y ustedes se pueden conectar y van a escuchar palabra a diario. Más adelante voy a ser más concreto, más objetivo, si así Dios me permite hacerlo. Y nunca les voy a cobrar, ni nunca los voy a invitar a una ofrenda. No. Lo que sí les digo es, ayuden a los necesitados. Congréguense en sus casas. Vivan la vida. Gocen, paseen más, vistan mejor, coman bien, hagan cosas buenas para ustedes, para los suyos, para su familia. Siempre ayuden, den de comer a los pobres, ayuden a un huérfano, ayuden a una viuda que realmente sea viuda, ayuden a un huérfano que realmente lo necesite, ayuden a un extranjero que realmente lo necesiten. Primero hagan una inspección, primero hagan un estudio, una investigación si realmente esa persona lo necesita. No den tampoco así a la deriva, porque hay veces que los que piden más dinero son los que más dinero tienen. Entonces hay que ser sabios para poder dar, para poder sembrar.
Hermanos, hay muchísimo más por hablar sobre este tema. No terminaría en el resto del día ni en el resto de la noche para derribar todos esos argumentos que dicen los líderes religiosos, que hay que ir a la casa de Dios, que hay que ir al templo de Dios. La casa de Dios eres tú. Hebreos 3:6. Te invito a que te vayas a Hebreos 3:6 y me cuentas quiénes son la casa de Dios, en dónde está la casa de Dios. Te invito a 1 Corintios 3:16 y 6:19 para que mires cuál es el verdadero templo de Dios. ¿Cuál es el verdadero templo de Cristo? Hay mucho por hablar y aquí en mi canal tengo muchos estudios, muchos temas en diversas partes para que ustedes lo analicen. Bueno, amigos y hermanos, les saludo cariñosamente a los que se conectaron y a los que posteriormente se van a conectar. Suerte, abrazos y grandes y ricas bendiciones. Dios les bendiga.